Hace algunos años, una persona llegó hasta el pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo. Llegó buscando respuestas, esas mismas respuestas que llevaba ya demasiado tiempo persiguiendo sin éxito. Había probado muchísimas cosas que el mundo ofrece. Había buscado sentido en el éxito profesional, en la acumulación de proyectos e incluso en la aprobación y las opiniones de los demás. Pero ocurría algo que quizá a ti también te ha pasado. Cuanto más buscaba llenarse por fuera, más vacía se sentía por dentro. Y como nos ocurre a tantas personas cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, terminó haciéndose esa gran pregunta que, tarde o temprano, todos nos hacemos en la soledad de nuestra habitación. ¿Por qué estoy aquí? ¿Tiene Dios un propósito real para mi vida? ¿Mi existencia forma parte de un plan? ¿O simplemente soy el resultado del azar? Quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca al Padre Pío, cuentan que él tenía una capacidad humana y espiritual extraordinaria para llevar a las personas directamente al centro de esas preguntas. Y pongan mucha atención a esto. No lo hacía porque adivinara el futuro, ni porque practicara ningún tipo de conocimiento oculto o extraño. Lo hacía porque comprendía, vivía y respiraba una verdad inmensa que aparece desde las primeras páginas de la Sagrada Escritura. Esa verdad es que Dios conoce a cada ser humano de manera personal e íntima. Antes de que pronunciáramos nuestra primera palabra, antes de que diéramos nuestro primer paso, antes incluso de que abriéramos los ojos a este mundo, Dios ya nos amaba profundamente. Y esa certeza absoluta es la que cambió para siempre la vida de innumerables personas que acudieron a Él buscando paz. Se cuenta que, en una ocasión, una mujer que atravesaba una profunda crisis espiritual buscó su consejo. Ella sentía que su vida no tenía ninguna dirección. Miraba hacia su pasado y solo lograba ver errores. Miraba hacia su futuro y el miedo la paralizaba, pues solo veía incertidumbre. Pero después de hablar con el Padre Pío, salió de allí con una convicción que la acompañó con fuerza durante el resto de su vida. No había sido creada por un accidente. Dios tenía un plan para ella. Y, hermano, hermana, quiero que escuches esto con el corazón. Dios también tiene un plan para ti. Vivimos en una época en la que muchas personas buscan desesperadamente señales sobre su destino. Buscan respuestas en los horóscopos, se refugian en supersticiones o confían en métodos que prometen revelar secretos ocultos sobre el futuro. Pero nuestra fe cristiana nos enseña algo muchísimo más hermoso y, sobre todo, más seguro. Nuestra identidad no depende de fórmulas misteriosas. Nuestra misión no depende de cálculos secretos. Nuestra vocación no está escondida en códigos ocultos. Nuestra vida entera está en las manos de Dios. Es cierto que, cuando abrimos la Biblia, descubrimos que el Señor utiliza muchas veces ciertos números para transmitir enseñanzas espirituales profundas. Sin embargo, no lo hace porque esos números determinen mágicamente el destino de una persona, sino porque ayudan a revelar verdades maravillosas sobre la relación entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, el número 1 nos habla claramente de la unicidad de Dios. El número 3 nos recuerda el gran misterio de la Santísima Trinidad. El 7 aparece repetidamente como un símbolo innegable de plenitud y perfección espiritual. El 9 nos recuerda los frutos del Espíritu Santo mencionados por San Pablo. Y así, otros muchos números aparecen a lo largo de toda la historia de la salvación con significados simbólicos, como herramientas que nos ayudan a comprender mucho mejor la acción, el amor y el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso, en este mensaje quiero invitarte a realizar un viaje diferente. No un viaje hacia la superstición, no un viaje hacia el miedo, no un viaje hacia supuestos secretos ocultos, sino un viaje hacia las riquezas espirituales que la palabra de Dios nos revela. Porque detrás de cada símbolo bíblico encontramos una enseñanza sobre nuestra fe, una enseñanza sobre nuestra vocación.
una enseñanza sobre la forma en que Dios actúa en la historia humana. Y mientras avanzamos en esta reflexión, quiero que recuerdes algo importante. La pregunta más importante no es ¿qué número aparece en tu fecha de nacimiento? La pregunta más importante es esta: ¿estás viviendo el propósito para el cual Dios te creó? ¿Estás escuchando la voz del Señor en medio del ruido del mundo? ¿Estás utilizando los dones que Él te ha confiado? Porque ahí es donde se encuentra la verdadera respuesta, no en el azar, no en los cálculos, no en las coincidencias, sino en la relación viva y personal con el Dios que te conoce por tu nombre. Y precisamente esto fue lo que comprendió un hombre llamado Carlos cuando viajó a San Giovanni Rotondo buscando ayuda. Era el año 1950. Carlo había perdido casi todo. Su negocio atravesaba una situación desesperada. Su matrimonio estaba al borde del fracaso. Su vida espiritual parecía apagada, y lo peor de todo era que sentía que Dios se había alejado de él. Después de un largo viaje, llegó finalmente al convento para confesarse con el Padre Pío. Esperó durante horas, observó la larga fila de penitentes, y mientras avanzaba lentamente hacia el confesionario, repetía una sola oración en silencio. Señor, si todavía me escuchas, dame una señal. Cuando llegó su turno, se arrodilló frente al sacerdote. Todavía no había pronunciado una sola palabra cuando el Padre Pío levantó la mirada y le dijo con serenidad: Carlo, Dios te conoce desde antes de que nacieras. Aquellas palabras atravesaron su corazón porque en ese momento comprendió algo que había olvidado durante años. Sus problemas eran reales, su sufrimiento era real, sus fracasos eran reales, pero también era real el amor de Dios. Un amor que no había desaparecido, un amor que seguía acompañándolo incluso en medio de la oscuridad. Y esa misma verdad sigue siendo válida para nosotros hoy. Porque antes de cualquier número, antes de cualquier fecha y antes de cualquier circunstancia de nuestra vida, existe una realidad mucho más importante. Dios te conoce, Dios te ama y Dios sigue llamándote a descubrir la misión para la cual fuiste creado. Dios grabó en tu alma una misión. Carlos permaneció inmóvil. Aquellas palabras parecían demasiado simples y al mismo tiempo demasiado profundas. Durante años había buscado explicaciones para su sufrimiento. Había culpado a las circunstancias. Había culpado a otras personas. Había culpado a la mala suerte. Incluso había llegado a pensar que Dios se había olvidado de él, pero jamás había considerado que el verdadero problema pudiera encontrarse en otro lugar. El Padre Pío continuó mirándolo con una intensidad que parecía atravesar cada rincón de su alma, y entonces añadió: el problema no es que Dios te haya abandonado. Dios jamás abandona a sus hijos. El problema es que tú te alejaste del camino para el cual fuiste creado. Carlos sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras describían exactamente lo que llevaba años experimentando. Una sensación de vacío difícil de explicar. Una inquietud constante. Una impresión de estar viviendo una vida que no terminaba de encajar, como si algo importante faltara, como si estuviera caminando en una dirección equivocada sin saber exactamente cuál era la correcta. Entonces preguntó con voz temblorosa: Padre, ¿qué quiere decir? Y según relatan quienes conocieron historias semejantes sobre el ministerio espiritual del Padre Pío, él respondió con una frase que quedó grabada para siempre en el corazón de aquel hombre: Dios te creó con un propósito. Cuando una persona vive lejos de ese propósito, comienza a experimentar una pobreza que ningún dinero puede resolver y una tristeza que ningún éxito puede curar. Carlos bajó la cabeza porque entendió que aquello era exactamente lo que estaba viviendo. ¿Tenía problemas económicos? Sí. ¿Tenía conflictos familiares? Sí. Pero el dolor más profundo no era ninguno de esos.
el dolor más profundo era sentirse desconectado de la razón por la cual existía. Hermanos, ¿cuántas personas viven hoy exactamente así? Tienen trabajo, tienen proyectos, tienen responsabilidades, tienen ocupaciones, pero en el fondo sienten que algo falta. Se levantan cada mañana y cumplen con sus obligaciones. Sonríen, conversan, siguen adelante. Pero por dentro llevan una pregunta silenciosa que nunca termina de desaparecer. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué espera Dios realmente de mí? Y quizás esa sea una de las preguntas más importantes que un ser humano puede hacerse. Porque fuimos creados para algo más que sobrevivir. Fuimos creados para algo más que acumular bienes. Fuimos creados para algo más que pasar los años esperando que llegue el final. Fuimos creados por amor y para una misión. Ahora bien, antes de continuar, quiero aclarar algo muy importante. A lo largo de la historia bíblica, los números tienen un significado simbólico extraordinario, pero debemos comprender correctamente qué significa esto. No se trata de superstición, no se trata de numerología, no se trata de creer que un número controla nuestro destino. La Iglesia nunca ha enseñado eso. Sin embargo, la Biblia sí utiliza frecuentemente los números para transmitir enseñanzas espirituales profundas. Dios habla mediante símbolos, habla mediante imágenes, habla mediante acontecimientos y muchas veces también habla mediante números que aparecen repetidamente en la historia de la salvación. Por ejemplo, pensemos en el número 3. Cada vez que aparece, nos recuerda algo de la perfección divina. Pensamos inmediatamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, el centro mismo de nuestra fe. Luego encontramos el número 7, un número que aparece una y otra vez a lo largo de toda la Escritura. 7 días de la creación, 7 dones del Espíritu Santo, 7 sacramentos, 7 iglesias del Apocalipsis. El 7 se convierte en un símbolo de plenitud y perfección espiritual. Después encontramos el número 12. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles elegidos por Cristo, 12 puertas de la Jerusalén celestial, un número que representa al pueblo de Dios reunido y guiado por el Señor. ¿Y qué decir del número 40? 40 días duró el diluvio, 40 años caminó Israel por el desierto, 40 días permaneció Moisés en el monte Sinaí, 40 días ayunó Jesús antes de comenzar su ministerio público. Cada vez que aparece el 40 encontramos preparación, purificación y prueba. Nada de esto es casual. Nada de esto es decorativo. La Biblia está llena de significado, llena de símbolos, llena de mensajes que nos ayudan a comprender mejor el plan de Dios. Por eso, tantos santos dedicaron años enteros a meditar las Escrituras porque sabían que detrás de cada página existían tesoros espirituales que podían transformar una vida. Y precisamente aquí llegamos al corazón de nuestra reflexión. Porque lo que vamos a explorar hoy no es una teoría extraña ni una superstición moderna. Lo que vamos a explorar es una verdad profundamente cristiana. Dios te conoce personalmente. Dios pensó en ti antes de que existieras. Dios quiso tu vida. Dios permitió tu nacimiento y Dios te creó con dones, talentos y una misión que nadie más puede cumplir exactamente de la misma manera. Por eso las palabras del profeta Jeremías siguen conmoviendo el corazón de millones de creyentes. Antes de formarte en el vientre te conocí. Antes de que nacieras te consagré. Detente un momento y reflexiona sobre esto. Antes de que tus padres supieran que existías, antes de que alguien pronunciara tu nombre por primera vez, antes de que dieras tu primer respiro, Dios ya te conocía. Conocía tus alegrías, conocía tus luchas, conocía tus heridas, conocía tus caídas, conocía tus victorias, conocía incluso este momento en el que estás escuchando estas palabras. Y aún así, decidió darte la vida,
porque para Él tu existencia tiene valor, tu historia tiene sentido, tu vida tiene propósito. Quizás hoy te sientes confundido, quizás llevas años buscando respuestas, quizás has experimentado fracasos, pérdidas o decepciones que te hicieron dudar de tu camino. Pero quiero que escuches esto con atención. Dios no crea vidas inútiles. Dios no crea personas sin propósito. Dios no se equivoca cuando llama a alguien a existir. Y tal vez la razón por la que estás viendo este mensaje no sea simplemente curiosidad. Tal vez sea una invitación a recordar algo que siempre ha estado dentro de ti. Que tu vida tiene un significado eterno. Que tu historia forma parte de un plan más grande. Y que el mismo Dios que te conoció antes de nacer sigue guiando tus pasos, incluso cuando tú todavía no puedes ver claramente el camino. Ahora, quiero que hagas algo muy sencillo. Ente por un momento, respira profundamente y piensa en la última cifra de tu año de nacimiento. No para buscar una predicción, no para descubrir un destino oculto, sino como una oportunidad para reflexionar sobre la manera única en que Dios obra en cada vida. Y comenzamos con el número 0. El 0, el número que para muchos parece no significar nada, pero que esconde una de las imágenes espirituales más profundas de toda la historia de la salvación. Porque antes de que existiera la luz, existía la oscuridad. Antes de que existiera el orden, existía el caos. Antes de que apareciera la creación, existía un vacío sobre el cual Dios comenzó a actuar. Las primeras líneas de la Escritura nos presentan precisamente esa imagen. La tierra estaba desordenada y vacía. Todo parecía silencioso, todo parecía incompleto, todo parecía carecer de forma, y sin embargo, era precisamente allí donde Dios estaba a punto de manifestar su poder creador. Hermanos, esta es una enseñanza extraordinaria porque muchas veces confundimos el vacío con abandono, confundimos el silencio con ausencia, confundimos los finales con derrotas, pero Dios actúa de otra manera. Muchas veces comienza sus obras más grandes precisamente en los momentos donde nosotros creemos que todo ha terminado. Por eso, si tu año de nacimiento termina en 0, quiero invitarte a reflexionar sobre una característica que aparece frecuentemente en ciertas almas. Son personas que parecen vivir constantes procesos de transformación, personas que atraviesan etapas muy diferentes a lo largo de su vida, personas que experimentan cambios profundos, personas que una y otra vez sienten que Dios las invita a comenzar de nuevo. Quizás has vivido algo así. Tal vez hubo momentos en los que pensabas haber encontrado un camino definitivo, un trabajo, una relación, un proyecto, un sueño, y de repente todo cambió. No porque fueras incapaz, no porque hubieras fracasado necesariamente, sino porque la vida te condujo hacia una dirección completamente distinta. Y cada vez que eso ocurrió, sentiste que debías reconstruirte desde 0, como si una parte de ti tuviera que morir para que otra pudiera nacer. Estas experiencias suelen ser dolorosas porque nadie disfruta atravesar cambios profundos, nadie disfruta perder seguridades, nadie disfruta caminar sin respuestas claras. Sin embargo, muchas veces es precisamente en esos momentos cuando Dios realiza su obra más profunda en el alma. Los santos comprendieron muy bien esta realidad. Por eso el Padre Pío repetía con frecuencia que no debemos tener miedo a las pruebas que nos acercan más a Dios, porque cada vez que el Señor nos pide dejar algo atrás, también está preparando algo nuevo delante de nosotros. Y aquí encontramos una lección fundamental. Las personas marcadas por esta experiencia espiritual suelen cometer el mismo error. Creen que los cambios constantes significan que están perdidas. Creen que las transiciones significan que están fallando. Creen que los finales significan que Dios las abandonó. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Dios está trabajando.
Dios está purificando, Dios está moldeando, Dios está preparando algo que todavía no pueden ver. Pensemos en Abraham. Tuvo que abandonar su tierra. Pensemos en Moisés. Tuvo que abandonar el palacio. Pensemos en José. Tuvo que atravesar la traición y la prisión. Pensemos en los apóstoles. Tuvieron que dejar atrás toda su vida anterior. Ninguno de ellos habría llegado a cumplir su misión si hubiera permanecido aferrado a lo que ya conocía. Por eso, si te identificas con esta experiencia de constantes comienzos, no veas cada cambio como una maldición, no veas cada transición como una derrota, no interpretes cada cierre como un castigo. A veces, Dios cierra puertas para abrir caminos. A veces vacía nuestras manos para poder llenarlas con algo mejor. A veces permite que ciertas seguridades desaparezcan para enseñarnos a confiar más profundamente en Él. El mayor desafío para estas almas suele ser precisamente la confianza. Confiar cuando no entienden, confiar cuando los planes cambian, confiar cuando el camino parece incierto, confiar cuando todo invita al miedo. Porque la tentación más grande no es el fracaso. La tentación más grande es perder la fe durante el proceso. Pero también existe un don extraordinario, y este don suele manifestarse precisamente en los momentos más difíciles. Son personas capaces de encontrar esperanza cuando otros solo ven problemas. Son personas capaces de comenzar nuevamente cuando los demás se rinden. Son personas capaces de reconstruir después de una caída. Son personas capaces de descubrir posibilidades donde otros solo encuentran obstáculos. Y eso tiene un enorme valor espiritual, porque el mundo necesita personas que recuerden que Dios sigue actuando incluso cuando todo parece perdido. Necesita personas que recuerden que la resurrección siempre viene después de la cruz. Necesita personas que recuerden que ningún invierno dura para siempre. Necesita personas que recuerden que la gracia de Dios puede crear vida incluso en los lugares más áridos. Quizás por eso tu historia ha estado marcada por tantos comienzos. Quizás por eso has tenido que aprender una y otra vez a levantarte. Quizás por eso has atravesado experiencias que otros no comprenderían. Porque Dios estaba formando en ti una confianza más profunda, una fe más madura, una esperanza más fuerte. Y si hoy estás atravesando una nueva etapa de incertidumbre, quiero dejarte una última reflexión. No tengas miedo del vacío cuando Dios está presente. No tengas miedo de los cambios cuando Dios guía tus pasos. No tengas miedo de los nuevos comienzos cuando Dios sigue escribiendo tu historia. Porque el mismo Señor que creó el universo a partir del aparente vacío, sigue siendo capaz de crear algo hermoso a partir de cualquier circunstancia de tu vida. Y muchas veces, justo cuando creemos que todo terminó, Dios apenas está comenzando. Y esto nos conduce naturalmente al siguiente significado espiritual. Porque después del alma que aprende a comenzar de nuevo, encontramos al alma llamada a abrir caminos. El secreto 2, el número 1, el alma que ha sido creada para dar el primer paso. Quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has sentido que incluso sin buscarlo, terminas siendo la persona que toma la iniciativa? ¿La persona que rompe el silencio cuando nadie se atreve a hablar? ¿La persona que da el primer paso cuando todos permanecen inmóviles? ¿La persona que asume responsabilidades que otros prefieren evitar? Si es así, escucha con atención, porque a lo largo de toda la Escritura, el número 1 está asociado con el origen, con la fuente y con aquello que da comienzo a una nueva historia. Cuando Israel proclamaba su fe, repetía una de las oraciones más importantes de toda la Biblia. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, la unidad de Dios, el principio de todo, la fuente de toda existencia. Por eso el uno simboliza el inicio, la decisión, el primer movimiento, el paso que abre el camino para todos los que vendrán después. Y algunas personas parecen llevar grabada en el alma esa capacidad especial.
Son personas que difícilmente permanecen quietas durante mucho tiempo. Tienen ideas, tienen proyectos, tienen sueños, tienen una necesidad constante de construir, avanzar y comenzar algo nuevo. Mientras otros esperan instrucciones, ellas ya están dando el primer paso. Mientras otros dudan, ellas ya están intentando encontrar una solución. Mientras otros observan, ellas ya están actuando. Pero existe un precio que muchas veces acompaña a este don: la soledad. Porque abrir caminos nunca ha sido fácil. Piensa en Abraham. Fue llamado a dejar su tierra sin saber exactamente hacia dónde iba. Piensa en Moisés. Tuvo que enfrentarse a un faraón poderoso cuando nadie más se atrevía. Piensa en los apóstoles. Fueron enviados a anunciar el Evangelio en un mundo que todavía no los comprendía. Los pioneros rara vez encuentran un sendero preparado. Tienen que abrirlo. Y eso significa caminar durante un tiempo sin recibir comprensión ni apoyo. Por eso, muchas personas que se identifican con esta característica suelen experimentar una sensación particular. La sensación de ir siempre un poco por delante, de ver posibilidades que otros todavía no perciben, de sentir llamados que nadie más parece escuchar. Y a veces eso puede resultar agotador porque no todos entienden tus decisiones, no todos comprenden tus sueños, no todos creen en aquello que tú ya puedes imaginar. Los biógrafos del Padre Pío cuentan que muchas veces animaba a las personas llamadas a grandes responsabilidades a no desanimarse cuando se sintieran solas. Porque quien recibe una misión especial también recibe pruebas especiales, no como castigo, sino como preparación. El oro se purifica en el fuego, y las almas llamadas a liderar suelen ser formadas mediante desafíos que fortalecen su carácter. Sin embargo, aquí existe un peligro muy importante: el peligro del orgullo. Porque quien tiene facilidad para tomar decisiones puede terminar creyendo que no necesita a nadie. Quien está acostumbrado a abrir caminos puede caer en la tentación de pensar que siempre tiene razón. Quien lidera puede olvidar escuchar. Y precisamente aquí encontramos una de las enseñanzas más hermosas de la espiritualidad cristiana. El verdadero liderazgo nace de la humildad. Jesús, siendo Señor del universo, lavó los pies de sus discípulos. Jesús, siendo Maestro, se hizo servidor. Jesús, teniendo toda autoridad, eligió el camino de la entrega. Por eso el auténtico líder cristiano no busca ser admirado, busca servir. No busca dominar, busca ayudar. No busca ser el primero para recibir honores, busca ser el primero para cargar la cruz cuando sea necesario. Y quizás esa sea la lección más importante para las personas que se identifican con este símbolo. Dios te llama a abrir caminos, pero nunca solo. Dios te llama a avanzar, pero también a escuchar. Dios te llama a liderar, pero también a arrodillarte. Porque quien aprende a ponerse de rodillas delante de Dios nunca se pierde, incluso cuando el camino es difícil. Ahora bien, si el 1 nos habla del origen y de la iniciativa, existe otro número que nos introduce en un misterio todavía más profundo, un misterio que está en el centro mismo de nuestra fe, el secreto 3, el número 3, el alma tocada por el misterio de la comunión. Déjame preguntarte algo. ¿Conoces a esas personas que siempre tienen una sonrisa para los demás? Personas que animan, que escuchan, que acompañan, que parecen llevar luz allí donde llegan. Personas que consiguen hacer reír a quienes están sufriendo. Personas que transmiten alegría incluso, en medio de las dificultades. Y sin embargo, muchas veces cuando nadie las ve, también cargan heridas profundas. También conocen la tristeza. También experimentan momentos de soledad, también necesitan consuelo, porque las almas asociadas a este símbolo suelen vivir una paradoja muy especial. Tienen una enorme capacidad para conectar con los demás, pero a veces les cuesta mostrar sus propias heridas. Y aquí aparece el significado espiritual del 3.
no porque determine mágicamente la personalidad de nadie, sino porque nos recuerda una de las verdades más profundas del cristianismo. Dios mismo es comunión. Dios es Padre. Dios es Hijo. Dios es Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios, un amor eterno que existe desde siempre. Por eso el tres aparece constantemente en la historia de la salvación. La resurrección sucede al tercer día. Pedro niega 3 veces y 3 veces es invitado a renovar su amor. Jonás permanece 3 días antes de recibir una nueva misión, una y otra vez. El 3 aparece asociado a transformación, restauración y plenitud espiritual. Y quizás por eso las personas que se identifican con este símbolo suelen tener una capacidad especial para unir, para reconciliar, para sanar relaciones, para crear comunidad. Porque su misión más profunda no consiste en caminar solas, consiste en recordar al mundo que fuimos creados para amar, para compartir y para vivir en comunión con Dios y con los demás. Y cuando descubren esa misión, algo extraordinario comienza a suceder. La alegría deja de ser una máscara y se convierte en una verdadera expresión de la presencia de Dios en sus vidas. Si tu año termina en 3, quiero que escuches esto con atención, porque entre todos los símbolos que aparecen en la Sagrada Escritura, pocos están tan llenos de significado espiritual como el número 3. El 3 nos habla de la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos habla de comunión, nos habla de amor, nos habla de una relación tan perfecta que existe desde toda la eternidad. Y quizás por eso muchas personas que se identifican con este símbolo parecen haber recibido un don muy especial, el don de conectar, el don de comunicar, el don de unir corazones. Son personas que rara vez pasan desapercibidas, no porque busquen atención, sino porque su presencia transforma los ambientes. Llegan a un lugar y las conversaciones fluyen. Llegan a una reunión y las personas se sienten más cómodas. Llegan a una familia herida y muchas veces se convierten en un puente de reconciliación. Tienen facilidad para expresarse. Las palabras parecen surgir naturalmente. Las ideas encuentran caminos para ser compartidas y la creatividad suele aparecer en sus vidas de formas sorprendentes. Algunos la expresan mediante la música, otros mediante la escritura, otros mediante el arte, otros simplemente mediante la capacidad de animar a quienes los rodean. Son personas que suelen llevar luz a los lugares donde entran, personas que hacen sonreír, personas que transmiten esperanza, personas que ayudan a otros a ver posibilidades donde solo parecía haber problemas. Sin embargo, aquí existe una realidad que pocos conocen, porque detrás de la sonrisa más luminosa muchas veces se esconde el corazón más sensible. Detrás de quien siempre anima a los demás suele existir alguien que también necesita ser consolado. Detrás de quien hace reír a todos puede existir una persona que ha derramado lágrimas en silencio. Y esto ocurre porque las almas asociadas a este símbolo suelen experimentar la vida con enorme intensidad. Sienten profundamente, aman profundamente, sufren profundamente, se alegran profundamente. Todo pasa por su corazón con una fuerza extraordinaria. Y precisamente para protegerse de esa intensidad, muchas veces desarrollan una habilidad especial. Aprenden a sonreír incluso cuando están cansados. Aprenden a animar incluso cuando necesitan ánimo. Aprenden a sostener a otros incluso cuando ellos mismos están luchando por mantenerse en pie. Quizás tú eres una de esas personas. Quizás todos creen que siempre estás bien. Quizás todos te buscan cuando necesitan ayuda. Quizás todos piensan que eres fuerte. Pero pocos conocen las batallas que libras cuando nadie te ve. Pocos conocen tus preocupaciones, tus heridas, tus miedos, tus noches difíciles. Y si eso es verdad, quiero que escuches algo importante. Dios también ve aquello que escondes.
Dios ve aquello que nadie más percibe. Dios ve las lágrimas que nunca mostraste. Dios ve las oraciones que hiciste en silencio. Dios ve los sacrificios que realizaste sin reconocimiento. Y Dios ama esa parte de ti tanto como ama la alegría que compartes con los demás. Los relatos sobre el Padre Pío muestran que tenía una sensibilidad especial hacia quienes sufrían en silencio. Parecía reconocer inmediatamente a las personas que llevaban cargas ocultas, personas que sonreían por fuera mientras luchaban por dentro, personas que aparentaban fortaleza mientras cargaban heridas profundas. Y una de las enseñanzas más hermosas que podemos extraer es esta: no necesitas esconderte de Dios. No necesitas presentarte delante de Él como alguien perfecto. No necesitas fingir que todo está bien. Puedes llegar con tus alegrías, pero también con tus heridas, con tus éxitos, pero también con tus fracasos, con tus sonrisas, pero también con tus lágrimas, porque Dios ama la verdad del corazón. Y cuando una persona deja de esconderse delante de Él, comienza una verdadera transformación espiritual. Por eso, si te identificas con este símbolo, tu misión no consiste únicamente en alegrar a los demás. Su misión también consiste en permitir que Dios sane aquello que llevas dentro. Porque existe un peligro, el peligro de perderte intentando ayudar a todos, el peligro de olvidar tus propias necesidades mientras atiendes las de los demás, el peligro de convertirte en refugio para todos mientras tú mismo te quedas sin refugio. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tu alegría nazca de la plenitud, no del agotamiento. Quiere que tu generosidad nazca del amor, no de la obligación. Quiere que tu servicio nazca de un corazón sano, no de un corazón roto que intenta salvar al mundo entero. Porque cuando aprendes a vivir de esa manera, sucede algo extraordinario. Tus palabras comienzan a sanar. Tu presencia comienza a transmitir paz. Tu testimonio comienza a inspirar y tu vida entera se convierte en un mensaje silencioso del amor de Dios. Ahora quiero pedirte algo. Haz una pausa por unos segundos. Respira profundamente y si puedes, coloca tu mano sobre el corazón porque quizás mientras escuchabas estas reflexiones ocurrió algo importante. Quizás reconociste una parte de ti que nunca habías comprendido completamente. Quizás recordaste heridas que aún necesitan sanación. Quizás entendiste mejor a alguien que amas. Quizás descubriste algo que Dios quiere trabajar en tu vida. Por eso, hagamos juntos una breve oración. Padre misericordioso, tú que conoces cada corazón mejor de lo que nosotros mismos lo conocemos, mira en este momento a quienes están escuchando estas palabras. Mira a quienes cargan heridas antiguas. Mira a quienes viven con miedo. Mira a quienes se sienten solos. Mira a quienes sonríen por fuera mientras sufren por dentro. Y derrama sobre ellos tu paz. Señor Jesús, toca los corazones cansados, sana los corazones heridos, fortalece a quienes sienten que ya no pueden continuar y recuérdales que nunca están solos, que tú caminas con ellos, que tú conoces sus luchas y que tu amor es más grande que cualquier dolor. Amén. Y ahora, hermanos, quiero pedirles algo de corazón. Si este mensaje les ha ayudado, si alguna reflexión tocó algo profundo en su alma, sienten que Dios les habló a través de estas palabras, compártanlo con alguien que también lo necesite, porque muchas personas están buscando respuestas, muchas personas están atravesando momentos difíciles, muchas personas necesitan recordar que Dios sigue actuando en sus vidas, y quizás una sola persona que escuche este mensaje encuentre la esperanza que llevaba años buscando, porque todavía. Nos quedan dos símbolos muy importantes por descubrir, dos significados profundamente relacionados con la fe, la perseverancia y la misión que Dios confía a cada alma. Y lo que viene a continuación podría ayudarte a comprender aspectos de tu propia historia que hasta ahora parecían no tener explicación. No es un servicio,
es una comunidad que ora unida. Sigamos el secreto 4, el S, el alma elegida para el descanso y la plenitud. ¿Sabes por qué hay personas que necesitan la soledad? No para huir de la vida, sino para encontrar a Dios en ella. El 7 es el número más sagrado de toda la Biblia. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. El número 7 aparece más de 700 veces en las Escrituras. El Apocalipsis tiene 7 sellos, 7 trompetas, 7 iglesias. En Levítico, el séptimo año era el año sabático, el año del descanso, de la liberación, del perdón, de las deudas. El 7 es el número de la perfección divina. Y si tu año termina en 7, Dios te llamó a vivir en una profundidad que el mundo no siempre entiende. Las personas del número 7 son analíticas, contemplativas, interiores. Necesitan tiempo para pensar, para procesar, para entender. A veces los demás los perciben como distantes o reservados, pero la verdad es que su alma está constantemente buscando algo más profundo que lo superficial. El Padre Pío tenía una frase que decía con frecuencia: el alma que no sabe guardar silencio no puede escuchar a Dios. Y el alma que no escucha a Dios, ¿cómo podrá guiar a los demás? Si eres del número 7, tu mayor tentación es el aislamiento, refugiarte tanto en tu mundo interior que te alejes de las personas que te necesitan. La contemplación es un don, pero el don no es para ti solo, es para el servicio. Tu misión es ser puente entre lo visible y lo invisible, traducir lo que ves en el interior en palabras y acciones que ayuden a otros. Y cuando encuentras ese equilibrio entre contemplación y servicio, algo en ti florece de una manera que ningún otro número puede imitar. El Padre Pío, hablando a un joven seminarista que dudaba de su vocación, le dijo: el que Dios llama a liderar, lo llama también a sufrir solo. No porque Dios lo abandone, sino porque el camino que tú abrirás aún no existe para que otro te lo enseñe. Si eres del número 1, probablemente conoces esa soledad, la de ver lo que otros no ven, la de sentirte incomprendido o incluso rechazado por quienes no van a tu ritmo. Pero hay algo importante que el Padre Pío también enseñó. La verdadera iniciativa no es arrogancia, es servicio. El alma del número 1, que no aprende a escuchar, a delegar, a confiar en los demás, termina cargando un peso que no le corresponde solo a ella. El líder que no sabe arrodillarse, decía el Padre Pío, termina cayendo. El que aprende a arrodillarse primero, ese nunca cae. Ahora bien, si el 1 es el número de la unidad y el comienzo, hay otro número que habla de algo completamente diferente: la plenitud de Dios manifestada en la Trinidad. El secreto 3, el 3. El alma tocada por la Trinidad. ¿Sabes qué tienen en común las personas que usan la alegría como escudo? Que hacen reír a todos, pero a veces lloran solos por las noches. El 3 es el número más sagrado del cristianismo, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La resurrección ocurrió al tercer día. Pedro negó a Jesús 3 veces, y Jesús le preguntó 3 veces: ¿me amas? El 3 es el número de la plenitud divina expresada en la relación. Si tu año termina en 3, eres un alma de expresión, de conexión y de alegría. Tienes el don de transformar los espacios con tu presencia. Las palabras te salen naturales, el arte te llama, la creatividad fluye en ti como un río. Pero detrás de esa luminosidad muchas veces hay una profundidad que muy pocos ven. Porque el alma del número 3 siente todo con una intensidad enorme. Y para sobrevivir a esa intensidad, aprende muy pronto a usar la alegría como armadura. El Padre Pío tenía una devoción especial por las almas que sufrían en silencio mientras hacían sonreír a los demás. Una vez le dijo a una mujer que siempre llegaba al convento con una sonrisa: hija, Dios ve lo que esconde tu sonrisa y lo ama tanto como ama tu alegría.
No necesitas protegerte de él. Si eres del número 3, tu misión es exactamente esa: expresar, conectar, transformar. Pero sin perderte a ti mismo en el proceso. Tu profundidad es tan valiosa como tu alegría. Y cuando aprendes a mostrarla, tus palabras curan, tu presencia transforma, tu vida se convierte en un mensaje. Pero hay un número que en la Biblia supera incluso al 3 en presencia y en poder. Antes de continuar con los dos últimos números, necesito hacer una pausa. Quizás mientras escuchabas estos significados, algo se movió dentro de ti. Quizás reconociste algo que siempre sentiste, pero nunca tuviste palabras para nombrarlo. Quizás pensaste en alguien cercano, un hijo, un esposo, un amigo, y de repente entendiste algo de ellos que antes no podías entender. Si puedes, pon tu mano en el corazón ahora mismo. Padre Pío, tú que conociste el alma humana como pocos en este mundo, intercede hoy por quien me está escuchando, por los que cargan con el peso de los errores del pasado, por los que sienten que ya es demasiado tarde para empezar de nuevo, por los que sufren solos y no saben cómo pedir ayuda. Llévalos hoy al corazón de Dios. Amén. Antes de continuar, quiero decirte algo de corazón. Esta comunidad crece gracias a personas como tú que buscan a Dios en medio de la vida cotidiana. Si este canal te ha dado consuelo, te invito a unirte a nuestro club de miembros. El enlace está en la descripción. Cada mes elevo oraciones personales por las intenciones de los miembros ante el Padre Pío. El 7 es considerado el número más sagrado de toda la Biblia. Recordemos que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Es un número que aparece más de 700 veces en las Sagradas Escrituras. Lo vemos en el Apocalipsis con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 iglesias. Lo encontramos también en el libro de Levítico, donde el séptimo año era consagrado como el año sabático, un tiempo dedicado al descanso absoluto, a la liberación y al perdón de todas las deudas. El 7 es, sin ninguna duda, el número de la perfección divina. Y si tu año de nacimiento termina en 7, o si sientes que este número ha marcado tu vida, debes saber que Dios te ha llamado a vivir con una profundidad que el mundo exterior muchas veces no logra entender. Las personas vinculadas al número 7 son naturalmente analíticas, muy contemplativas y de una gran riqueza interior. Si eres una de ellas, sabes que necesitas tu tiempo para pensar, para procesar todo lo que vives y para entender el verdadero propósito de las cosas. A veces, las personas a tu alrededor pueden llegar a percibirte como alguien distante, frío o demasiado reservado. Pero la verdad es otra muy distinta. Tu alma está constantemente buscando algo mucho más profundo que lo superficial y lo pasajero. El amado Padre Pío tenía una frase que repetía con frecuencia y que ilumina perfectamente esta realidad. Él decía: el alma que no sabe guardar silencio no puede escuchar a Dios. Y el alma que no escucha a Dios, ¿cómo podrá guiar a los demás? Pero si te identificas con el número 7, quiero advertirte con mucho cariño pastoral sobre tu mayor tentación, el aislamiento. Es muy fácil refugiarte tanto en tu propio mundo interior que termines alejándote de las personas que realmente te necesitan. La contemplación es un don hermoso que Dios te ha regalado, pero recuerda siempre que ese don no es solo para ti, es para ponerlo al servicio de tus hermanos. Tu verdadera misión en esta vida es ser un puente entre lo visible y lo invisible. Traducir todo eso que logras ver en tu interior en palabras de aliento y en acciones concretas que ayuden a otros a acercarse al Señor. Y te aseguro que cuando logras encontrar ese equilibrio perfecto entre tu necesidad de contemplación y tu vocación de servicio, algo dentro de ti florece de una manera maravillosa que ningún otro número puede imitar. Amén. Hermanos y hermanas, si esta reflexión ha tocado su alma hoy, si han encontrado respuestas, claridad o simplemente un poco de paz en medio de su día,
Los invito de todo corazón a suscribirse a nuestro canal, Portal de Dios. Únanse a esta comunidad de oración. Dejen su me gusta para que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan y compartan estas palabras con sus seres queridos. Gracias por su tiempo y por abrir su corazón. Los espero aquí mañana, a la misma hora de siempre, para seguir descubriendo juntos los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga abundantemente y les conceda un descanso lleno de su paz. Hasta mañana.